Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí otra vez. Vamos a seguir la parte 2 de nuestro niño interior. En el video pasado espero hayan disfrutado de poder ver un poquito de cómo disfruté con mi hija un invierno y cómo exterioricé la niña interior que llevo dentro al poder jugar con mi niña de 4 años y ponerme a la edad de ella. Pero a lo que me refería cuando hablaba acerca de un niño interior o una niña interior es un poquito diferente al video pasado. Ahora quiero hablar con ustedes qué es ese niño interior, cómo podemos saber si necesita ayuda nuestro niño interior y qué son algunas de las cosas que podemos hacer. Primeramente, ¿qué es ese niño interior? Ese niño interior es un concepto nacido de la terapia Gestalt, que es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo interior. En otras palabras, es la imagen retrospectiva que cada persona se ha formado sobre niños que fueron cuando tuvieron distintos momentos en su desarrollo. Por ejemplo, si todos nos podemos pensar en cuanto a la infancia, la asociamos mucho con la espontaneidad, con la inocencia o con la sensibilidad, ¿verdad? Todas las personas tenemos ese niño interior o esa personita interna. Esto se forma a partir de las distintas experiencias, tanto positivas o negativas, que hayamos tenido dentro de nuestra infancia. Dependiendo del tipo de experiencia que hayamos tenido y cómo la hayamos interiorizado en ese momento, es que el niño puede ser una personita alegre, optimista, feliz, o de lo contrario una persona triste, insegura, desconfiada. Siempre existe la posibilidad de que se hayan formado traumas durante la infancia que no se resolvieron. Y es allí donde estos traumas de niñez salen cuando ya somos personas adultas. ¿Cómo podemos saber si necesitamos esa ayuda o si necesitamos cuidar de nuestro niño interior o curarlo? Dependiendo de alguna de las cosas que nosotros necesitamos arreglar dentro de nuestra vida, ya como vida adulta, ¿verdad? Entre ellos está, por ejemplo, el sentir abandono, ya sea de uno o dos padres, sentir culpabilidad, entender la tendencia a manipular o ser manipulado, o por ejemplo cuando se nos invalidan los sentimientos cuando éramos niños, el ser sumamente inseguro de adulto o muy dependiente emocionalmente. Todas estas son formas de darse cuenta de que tenemos un niño o una niña interior que necesita una ayuda para poder crecer, para poder ser adulto. ¿Cómo nosotros podemos curar a este niño interior? Para empezar, necesitamos primero reconocer que tenemos a alguien dentro que no creció, no maduró a la totalidad, o que tuvo traumas que necesitaban serse arreglados o atendidos en ese momento, sin embargo no se hicieron. Y ahora eso como resultado trae otros hábitos, trae otros problemas, ya sea psicológicos o emocionales, que no se han arreglado ya como vida adulta. Y a veces uno tiende a tener esa respuesta a situaciones y son infantiles, nosotros respondemos de manera infantil. Entonces, para poder curarlo o curar a ese niño interior, tenemos que primero saber que existe, que necesita atención, y luego empezar un diálogo o formar un diálogo. La mejor forma que se sugiere es que escribamos una carta a nuestra niña o a nuestro niño interior, con un lenguaje que sea bastante afectuoso, con cariño, como si lo estuviéramos escribiendo para alguien más, pero en realidad es para nuestro yo de la niñez. Si ustedes tratan de recordar quiénes ustedes fueron como niños, qué cosas eran que les gustaban, qué miedos tenían, qué sueños tenían de la vida, estos recordatorios van a hacer que uno
empiece un diálogo con uno mismo para poder sacar a esa personita que necesita salir y necesita ser escuchada. Alguna de las cosas que ayuda para recordar quién éramos nosotros en nuestra niñez es ver fotos, buscar recuerdos, qué pensábamos, cómo nos sentíamos, quiénes éramos cuando éramos niños. Pensar de manera activa qué era lo que nos gustaba cuando éramos niños. Esto va a hacer de que salga. Meditar y hacer visualizaciones muy creativas también va a ayudar. Sanar al niño interior es un camino de autodescubrimiento, porque vamos a tener que regresar en el tiempo para descubrir cuáles fueron algunos de esos momentos o eventos negativos que aún no hemos podido tal vez superar desde el punto de vista emocional y que te mantienen atado al pasado. Cuando liberamos ese dolor, le ayudamos a nuestro niño interior a sanar y podremos ya recién mirar al futuro. En mi caso voy a hablar ahora un poquito de lo que yo descubrí. En realidad mi niña interior era muy alegre. Me acuerdo de que yo era una persona sumamente alegre, reilona, poética, romántica, soñadora. Que yo me acuerdo que me paraba y yo soñaba con todo lo que se puedan imaginar. Yo creo que hacía novelas en mi cabeza y yo pensaba de que la vida era así. Era una persona muy ilusa, tenía, como les digo, mucha creatividad mental. Tenía mucha creatividad y era muy espontánea. A medida que fui creciendo, claro, uno tiene muchos eventos negativos, tanto positivos en la vida. Pero la infancia en sí, lo único que recuerdo que me causó mucho dolor fue la ausencia de mi padre. Porque siento que siempre tuve un vacío, siempre hizo falta alguien en casa. Me dolía, me lastimaba de que mi mamá tuviera que criarnos a nosotras solas y yo veía como otras personas dentro de la congregación o en general tenían siempre un papá y una mamá y por eso veía como que tenían más protección. Sin embargo, yo me sentía desprotegida y sentía de que mi familia también estaba desprotegida. Eso a medida que fui creciendo traté tal vez de cubrirlo mientras me apegaba más a la congregación, porque de hecho habían personas que yo les llamaba papá dentro de la organización, creciendo. Entonces sentía que ese vacío se iba cubriendo con otras personas, el cariño de la congregación, de los hermanos. Mi hermano también llenó un gran hueco, aunque no era mi padre, pero esa falta siempre me hizo. Sentía cierta clase de abandono de por qué mi padre nos dejó, por qué no nos quiso lo suficiente para criarnos a mí y a mi hermano, aunque sea cerca, no tenía que irse tan lejos, pero estar cerca. Y eso fue como algo que siempre se quedó dentro de mí, pero aún así continué con la vida. Ahora, lo que identificó ese mismo trauma de abandono fue cuando me expulsaron. Y al expulsarme, ese trauma que ya yo llevaba adentro, pero que no lo había lidiado, no lo había arreglado desde la niñez, ahora sí se intensificó y se hizo grande. Porque ahora no tenía solo el abandono de mi padre, pero también tuve el abandono de mi familia inmediata, mi hermano, mi madre, y también de toda la congregación, de amigos, de toda una comunidad entera. Ese abandono sí se hizo tan exageradamente grande que creé murallas emocionales donde me aislé. Me dio miedo exponerme al mundo, en el sentido de que yo podía hablar con todos, pero yo no podía ser amigos reales. Yo no podía, hasta el día de hoy me cuesta mucho abrirme totalmente por el evento de que tengo miedo al abandono. Tengo miedo a que una persona entre en mi vida y simplemente se vaya. Ahora, ¿qué me ayudó a darme cuenta de esto? El
hecho de que tuve que hacer mi carta, que se las voy a dejar en el blog por si ustedes quieren leerla, la carta que me hice a mi niña interior. Y en ella me di cuenta de que ese abandono se presentó de muchas distintas formas en mi vida. No supe tomar decisiones en muchas de ellas por ese mismo abandono, por esa misma inseguridad y por la falta de confianza de que una persona se iba a quedar. Desde muy temprano vi al sexo opuesto, al varón, como alguien con quien uno no puede confiar y que puede estar aquí hoy, mañana se va. Entonces esto hizo de que yo busque en un compañero algo que no era bueno. No sabía qué buscaba, no me conocía a mí misma, no me quería a mí misma. Y también todo venía dentro de ese mismo paquete. El que no hubo esa persona paterna que me asegure de su amor como padre. Entonces siempre lo había buscado en los varones, pensando de que un varón iba a poder cubrir ese cariño que yo necesité de un papá. Y eso hizo que yo tomé muchas decisiones muy malas con los compañeros de vida que yo busqué. Porque yo no buscaba a alguien que sea a mi nivel o que sea mejor, sino alguien que me cuide, alguien que me proteja. Pero eso no es un hombre, eso es un padre. Entonces siempre buscaba las características que necesitaba para cubrir a la imagen de un papá, pero no de un compañero. Entonces al escribir esta carta me di cuenta de muchos agujeros emocionales que he llevado o que he cargado por casi toda mi vida. Cuando ustedes hagan esa carta, traten de ser muy honestos con ustedes mismos y abrir esos huecos que tal vez uno sabe que van a doler y no quiere abrirlos. Háganlo por su bienestar, porque cuando yo abrí esos agujeros lloré por quién era, lloré porque me acordé de quién era, ya me había olvidado, pero me ayudó a darme cuenta de que esa persona sigo siendo yo. Y que aunque sí, tal vez yo ya no soy ilusa, no tengo esos sueños como los tenía cuando era una niña, y no tengo esa inocencia porque ya también se perdió, tengo otras cosas, tengo esa espontaneidad que no se me ha ido, y tengo todavía el deseo de la vida, tengo el deseo de experimentar cosas que de la niñez siempre las soñé. Ahora, claro, tengo más experiencia y puedo darme cuenta que cosas o no puedo hacer o no puedo volver a repetir. Pero en cuanto a curar mi niña interior, ese diálogo que ha empezado me ha ayudado a poder continuar con el mismo diálogo, a poder, ustedes saben que yo hago journaling, yo escribo diario todo lo que pienso, siento, y eso me ha ayudado mucho a seguir recordando a esa niña interior que tengo. El escribir es como que le escribo a ella de vez en cuando. Después de que hice esta carta me ayudó, y cuando le escribo es una parte sensible de mí que sale, que no sale usualmente o no sale seguido, pero cuando sí sale fuerte. Así que les digo y los animo a que ustedes también se pongan como meta identificar a su niña interior y buscarle diálogo, buscarlo, porque están ahí, y saber qué cosas ellos necesitan recordar o sanar para que nosotros podamos ser mejores yo del ahora, junto con sanar a esa niña o a ese niño interior. Espero este video les haya gustado, no lo quiero hacer muy largo, pero espero que les guste. Pronto los veré en un nuevo video con un nuevo tema. Gracias por verme y los veo en un próximo video. Adiós.